profeta Jonás. Dice que su significado es paloma. Eso es lo que yo busqué. Se dice que Jonás era un profeta que Dios lo mandó a un pueblo que se llama Nínive. Y él desobedeció, porque ese pueblo estaba viviendo era un pueblo que estaba viviendo, no estaba haciendo las cosas bien delante de Dios. Era un pueblo que estaba viviendo en perversidad, como se dice. Entonces, Dios lo mandó a Jonás para que vaya a dar la palabra de Dios, para que ellos puedan ser rescatados y se arrepientan, ¿no? Pero Jonás, lleno de temor, miedo y también de molestia por lo que ese pueblo estaba viviendo, ¿no? Entonces, Jonás huyó y se embarcó en una nave, así dice, aunque a veces vemos que es un barco, pero en realidad en la Biblia dice que es una nave. Entonces, él por huir de la presencia de Dios, se embarcó en un barco. Y dice en la Biblia que se tomó un sueño profundo, así. Y entonces dice que vino una gran tempestad y que las personas de esa nave se preguntaban qué había pasado, qué es lo que pasó. Entonces lo vieron a Jonás dormir y le dijeron: Jonás, órale a tu Dios. Pero Jonás ya sabía lo que iba a pasar, por lo que él sabía que había desobedecido a lo que Dios le había mandado hacer a ese pueblo. Entonces le dijeron que por qué Jonás, sabiendo lo que había pasado, huyó de lo que era la presencia de Dios. Entonces él le dijo que lo lancen al mar. Entonces, a lo que lo lanzaron al mar, vino un gran pez, porque así está en la Biblia, y se lo comió. O sea, no se lo comió, se quedó dentro de él, se lo tragó. Entonces ahí Jonás se dio cuenta que no puede huir de la presencia de Dios ni lo que Dios le manda hacer, porque todos debemos cumplir. Ahí hay una palabra para nosotros también. O sea, nosotros nunca debemos huir de la presencia de Dios ni de lo que Dios nos manda hacer, porque Dios lo mandaba a Nínive para que vaya a predicarle la palabra y para que ellos sean salvos, porque ese pueblo estaba viviendo perversidades. Entonces, él estuvo en la boca del pez 3 días y 3 noches, pidiéndole, orándole a Dios para que Dios haga algo. Entonces, a continuación, mi hermano Junior va a dar, porque le toca a él también. Gracias. Como vemos, su punto de vista dice que este profeta llamado Jonás es muy diferente a los otros profetas, por cuanto este profeta fue llamado a que vaya a hablar a un pueblo en el arrepentimiento, un pueblo en el cual era completamente, se dice la investigación, que estaba tierno en la pequeño pecado que recién comenzaban ellos a formar su historia pecaminosa. Es por eso que en el cual Dios mandó a este profeta Jonás por un propósito, que en el cual quería que Nínive llegara al arrepentimiento, llegara para que en el cual estas personas que tenían conocimiento de Dios Todopoderoso, ¿verdad?, puedan llegarse a convertir. Bueno, como lectores de la palabra sabemos que ellos se arrepintieron con todo su corazón y no hubo maldad, no hubo juicio contra ellos, ¿verdad? Pero vemos una parte que me llamó la atención y no la sabía, pero la aprendí, es que este profeta fue llamado por ese propósito, más que sabemos que los demás profetas no fueron llamados para ese propósito, sino que era para que sea vocero de Dios y para que se decrete el juicio. Pero en cambio en este profeta es muy diferente, porque Dios lo llama y lo lleva para que sea vocero, para que lleve la salvación a un pueblo. Es lo que puedo entender, lo contrario de los demás profetas.
bien, hermano. Listo. ¿Cuál era la razón por la que él se negó a ir? Ya, eso es muy importante. Miren lo que decía el hermano Jesús Samuel es importante, que el resto de profetas tenían que llevar como que no una noticia agradable, sino más bien juicio contra aquel pueblo o contra aquellas naciones, porque estaban en pecado, Israel, ¿verdad? Pero en el caso de Jonás, el pueblo al que él se iba a dirigir, que era la parte de Nínive, ¿verdad? Recordemos que ellos más bien eran los que le hicieron maldad a Israel. Ellos eran los perversos en contra del pueblo de Dios. Pero Dios le quiso dar a entender a Jonás, porque Jonás se negó a ir. Esa es la pregunta de usted. Jonás se negó a ir. ¿Por qué se niega Jonás? Porque esos eran los enemigos de Israel. Muy bien. Jonás se niega a ir porque él tenía en su mente, o sea, nos hacen mal a nosotros y todavía Dios, no tú parecía quieres, que era justo. o sea, no me parece justo que Dios tú quieras tener misericordia con ellos cuando ellos no la tuvieron con nosotros. Entonces ahí Dios le estaba mostrando que el amor de Dios es tan grande, nos enseñó, a nosotros nos enseña ahora, ese es el segundo y gran mandamiento, ¿verdad? Amar a nuestros enemigos, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, fue diferente, para Jonás fue duro, él no fue un cobarde, él no es que huyó realmente, él no quería ir, él se negó a ir, pero porque a él no le parecía justo. Este fue el peor pueblo, el que más daño nos hizo, y sin embargo tengo que llevarle una palabra de salvación. Se arrepienten y Dios los va a salvar. Y así fue, pero cuando hay un propósito, como decía el hermano Jesús Samuel, cuando hay un propósito, el propósito se cumple. Si Dios lo estableció, Dios lo va a hacer posible. No se puede retractar. Amén. Entonces decía mi hermana, una palabra hebrea, Yoná, que significa paloma. Y la paloma mensajera, ¿se acuerdan que en el arca de Noé, quien trajo la respuesta concreta fue la paloma? No fue el primer animal que enviaron, no fue el cuervo, sino la paloma, bueno, también es considerada, dice, la paloma de la paz. También se sobreentiende cuando Jesús llega y se acerca a ser bautizado por Juan el Bautista. Entonces dice que de él dice que como que descendió como paloma el Espíritu Santo. No dice específicamente descendió una paloma, dice como paloma el Espíritu Santo sobre el Hijo amado, el cual tengo contentamiento, dice el Señor. Amén. Entonces, bueno, ahí estamos muy bien, hermanos. ¿Quién me falta? ¿Hermano Rolando? No, hermana, venga, hermano. Mi hermana Angelita, y culminamos con mi hermana. Gracias. No hay problema, si usted me dice sí o no. Pero te da aclarado porque te da oportunidad. Ya, listo, no pasa nada. Todavía tenemos un lunes más. Gracias. Y ya no se pase de eso. No. Ya lo. Amén, vamos a tener a mi hermana Gloria. Que el Señor les bendiga a mi hermano. Amén. Bueno, a mí me ha tocado exponer acerca de la vida del profeta Joel. Dice que Joel fue un profeta de Judá, que era un personaje, hermanos, que pertenecía al Tanaj. El Tanaj es un conjunto de los 24 libros sagrados, canónicos del judaísmo. ¿Bien? Dice que Joel fue el segundo profeta de los 12 profetas menores. Nació en Judea y murió en Israel. Se sabe muy poco acerca de este profeta. En Joel 1:1 vemos que habla acerca del nombre de su padre, que es Patuel. Y de ahí no hay más datos acerca de Joel. Su nombre significa Jehová es Dios. Dice que Joel fue uno de los profetas llamados a ejercer el ministerio entre un pueblo que rehusaba, hermanos, arrepentirse, un pueblo rebelde. Dice que sus profecías tenían un tema en común con los de Isaías, con los de Jonás, con los de Amós y también de otros. ¿Amén? ¿Y cuál era ese tema en común? Arrepentirse. Pero el pueblo no quería arrepentirse. Entonces dice que lo que le quedaba era enfrentar la destrucción. Las profecías de Joel son muy importantes también
para cada uno de nosotros, porque dice que Joel profetizó acerca de estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Dice que el libro de Joel era una profecía que le aseguraba a la gente que si ellos se arrepentían, volverían a obtener las bendiciones de Dios para su vida. Joel comenzó su ministerio en el reino del sur o de Judá. Su libro tiene 3 capítulos, hermanos. 3 capítulos que se dividen en dos partes. La primera es Joel habla, que se encuentra en Joel 1:2 hasta el 2:17. Y la otra parte es Jehová habla, que se encuentra desde el 2:18 hasta el 3:21. Amén. Ya, dice que este libro se escribió en los años 830 hasta el 750 antes de Cristo, que fue escrito para Judá, hermano, en Judá también, en medio de un tiempo en que Israel estaba pasando una historia muy triste, muy oscura. Sé que Joel fue la voz del deseo intenso de intimidad que tiene Dios para con su pueblo. Amén. Hasta aquí dos. Bien, hermana. Hermana Melina. Mi hermana Juliet. También me falta una. Ya, bueno, tengo con los 3. Creo que de los que estamos aquí todos ya hemos dado, ¿no? Ya tengo 3. Los 3 no se pueden pasar de la próxima semana porque ya después vienen los apoyos. Y no quiero que se les acumule, los van a estudiar doble cosas, ¿no? Bien, vamos a avanzar un poquito con cuestionario. Creo que por aquí traje unos apuntes. Rápido. Cuestionario de profetas. Vamos hasta donde avancemos y el resto, bueno, se los estaré enviando. Que venga mi hermana Maggie. Es importante que usted marque su libro también, porque esto cuando lo envío, usted solo escoge el envío. Bueno, en las otras ocasiones porque no ha habido como el tiempo. Se me perdió. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a leer o vamos a escribir? Vamos a transcribir y vamos a copiar. Y van a marcar también. ¿Están qué hora? Para que lo salga. Para que le envíen. Para que lo envíen. Dice mi hermano, miren. Sí lo voy a enviar, si no vamos a alcanzar todo. Dígame si viene por ahí mi hermana Maya. Llego. No me da nada, aquí está. Le digo a los niños, en el nombre de Jesús, que no se vaya el internet para poder dar la clase. A ver, vamos. La primera pregunta, con el cuestionario del profeta. El resto sí ya le voy a enviar, ¿ya? Cuestionario de profetas. Las 10 primeras las vamos a dejar para el aporte. Y las restantes puede que sean 7, 6, 8, 10 más, no lo sé cuántas saquemos para el examen, ¿ya? Para que ustedes ya sepan, de la 1 a la 10 para el aporte. Y de la 11 en adelante, puede que sean 5, 6 o 10 más, es para el examen. Ok, y así estudiamos todo. Primera pregunta. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? Facilísimo. Ya ustedes saben la respuesta. Vayan respondiendo para escribir. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? 66 tienen, ¿verdad? 66 capítulos. ¿Puedes responder? Sí, ¿verdad? Si puede, vaya respondiendo de una vez o marquen su libro. Diga qué significa, no escriba sería, escriba qué significa el nombre Isaías. Recuerde que una cosa es cómo se lo conoce, otra es su significado. ¿Ya? Y otra cosa es el mensaje que lleva. El nombre Isaías.
no cómo se lo conoce. Jehová salva. Muy bien, porque recuerden que aprendimos eso, ¿no? Esas cosas las vamos. Cómo se lo conoce, el significado del nombre y cuál es el mensaje de cada uno. ¿Otra pregunta? Ya, vamos a la otra pregunta. ¿De qué ciudad era Isaías? ¿De qué ciudad era Isaías? ¿Ya de qué ciudad era? Jerusalén. Jerusalén, muy bien. No. Ok. Seguimos, la cuarta creo, ¿no? Ya pasamos, está súper fácil. Ahora viene ¿En qué uno. ciudad era esa? Jerusalén. Ya, escriba las clasificaciones. Esa es la cuarta, señora. La cuarta. Sí, escriba las clasificaciones del libro de Isaías. Esta es la más larguita. Las clasificaciones del libro de Isaías, del capítulo 1, capítulo tal, ¿cómo se llamaba? Ahí está también. ¿Ya? ¿Vamos bien? Eso, muy bien, todo eso, las clasificaciones. Vamos a ser expertos en Biblia. Ahora en la licenciatura nos dan una pregunta, sí, la pregunta en una línea y la respuesta es media carilla. Para estudiar. De verdad. Ok, vamos con la quinta. Quinta pregunta. ¿Cómo se lo conoce a Isaías? Ahí terminamos con Isaías. ¿Cómo se lo conoce a Isaías? Ahora sí, ¿cómo se lo conoce? No. Había una, yo le hice marcar en la parte final. Se lo conoce como el evangelista. Muy bien, el evangelista del Antiguo Testamento. Ahí sí. Se lo conoce como el evangelista del Antiguo Testamento. Ya mis hermanos que ¿verdad? No asistieron el lunes pasado, decíamos que los evangelistas son de los 4 evangelios, obviamente, ¿no? Pero que Isaías también se lo conocía como el evangelista, pero del Antiguo Testamento. También tenía muchos libros. ¿Ya? Y pregunta número 6 creo que, ¿verdad? Ya, la 6. Una súper fácil. ¿Con qué apodo o con qué nombre se lo conocía? No sería un apodo. ¿Con qué apodo se le conocía a Jeremías? Sobrenombre no será. O sobrenombre, ya. ¿Con qué sobrenombre se le conocía a Jeremías? Está Llorón, muy bien. Por eso dice que tiene un sobrenombre, un apodo, Llorón. El profeta Llorón. Ok. Llevo 1, 2, 3, vamos a la 7. ¿Ya? ¿Qué significa el nombre Jeremías? A quien Jehová ha designado. Eso significa Jeremías. ¿Qué significa el nombre Jeremías? A quien Jehová ha designado. Vamos a ver las 10 del aporte y les envío las del examen, ¿ya? Otra pregunta, ¿cómo se llamaba el padre de Jeremías? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llamaba el padre de Jeremías? Hilcías, muy bien. Peña, ya te estaba llamando. ¿Cómo se llamaba? Hilcías. Con H. Hilcías. Recuerden que está en Jeremías, capítulo 1, versículo 1. Hilcías, el sacerdote Hilcías. Recuerden que ellas venían del grupo de los sacerdotes. Hilcías. En la Biblia, porque uno en la Biblia dice Hilcías.
Hilcías, capítulo 1 del libro de Ezequiel. Acá estaba mal escrito. Sí. ¿Cómo era? Sí, Hilcías. H-I-L. H-I-L. L o Hilcías. ¿Ya? ¿Cuál preguntaba? La 9, ya vamos a la 9, para ya culminar. ¿Con qué apodo se lo conocía el profeta Ezequiel? ¿Cómo se lo conocía el profeta Ezequiel? El profeta exitoso. El profeta cautivo. Ah, cautivo. Pobre sufrimiento para estos profetas. Uno lloró, el otro cautivo. Y la última pregunta. Repito la pregunta. ¿Ya? ¿Cómo se lo conocía el profeta Ezequiel? El profeta cautivo. Y la última pregunta, recuerden que estas 10 primeras son para aporte, ya después les doy la rezada. Tema libre, ¿no? Tema libre. Facilísimo. Ya. Escriba, es el menos. Escriba la clasificación del libro de Ezequiel. Clasificación del libro de Ezequiel. Hasta ahí nos quedamos, ¿ya?